Hola, hoy vamos a hablar sobre célula eucariota, información genética y el ciclo de vida de la célula eucariota. ¿Qué es una célula eucariota? Dentro de los dos tipos de células que existen en nuestro planeta, o por lo menos que nosotros conocemos, aquella que tiene en el interior del citoplasma membranas internas que definen espacios especializados para una función. Dentro de las distintas organelas nos vamos a centrar en el núcleo, aquella que contiene la información genética o ADN, que está limitado por la membrana nuclear. El ADN es una gran molécula formada por dos cadenas de nucleótidos, que son sus unidades, que son complementarios entre sí y a su vez son antiparalelos. Entonces, ¿qué es un nucleótido? El nucleótido es la unidad de un ácido nucleico formado por tres elementos. Una base nitrogenada, que es el grupo principal, que le da identidad, que podemos encontrar para el ADN, adenina, timina, citosina y guanina, que va a tener sus carbonos numerados de manera tradicional, un azúcar de 5 carbonos que se llama desoxirribosa. La desoxirribosa va a tener sus carbonos numerados con un símbolo prima y un grupo fosfato. Cuando nosotros queremos leer la información genética que contiene el ADN, vamos a buscar la hebra con orientación 5', 3' y vamos a prestar atención a el número, el orden y el tipo de base nitrogenada que encontramos ahí. ¿Por qué dije en sentido 5', 3'? Porque la forma de orientar la molécula es basándonos en el azúcar. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas que son complementarias? Adenina es complementario con la timina, con 2 enlaces, y la citosina es complementaria con la guanina, con 3 enlaces. El ciclo de vida de la célula eucariota está subdividido en dos. Una etapa que se llama interfase y otra que se llama reproducción celular. Cuando hablamos de la interfase, que a su vez está subdividida en 3 partes, tiene su nombre porque en los primeros estudios que se hicieron sobre la reproducción celular, lo más llamativo era la parte de la división. Entonces eran las etapas entre divisiones celulares. Actualmente sabemos que en realidad la interfase es el mayor tiempo de vida de la célula. Durante la etapa G1, que es el primer crecimiento, la célula crece, sintetiza proteínas, forma organelas que necesita, y también pasa algo muy importante, que es la definición de si recibe una señal para proliferar, va a continuar hacia la fase S. Si en cambio recibe una señal para cumplir una función y especializarse, va a tomar una determinada forma y va a cumplir un rol hasta su muerte. ¿Sí? Bien, entonces, en el caso de que en G1 reciba la señal de proliferación, esa célula pasa a la fase S, que se llama S por la síntesis de una copia completa de su información genética. Una vez que su copia está completa, la célula pasa a la etapa G2, que es un segundo crecimiento, en donde la célula se prepara para la división celular. Sintetiza proteínas necesarias para la división, chequea la información genética. Ese es un punto clave en la regulación de su ciclo de vida. Si todo está en orden, lo que va a iniciar es la división celular o mitosis. ¿Qué es la división celular? La división celular es la parte del ciclo de vida de la célula en donde se separan las copias que se construyeron durante la fase S para que al final del proceso de división celular, cada célula hija tenga una copia completa de la información genética que necesita la especie. Bien, la división celular se subdivide en profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Durante la profase van a ocurrir un montón de eventos importantes. Por un lado, la información genética tiene que organizarse. A eso se le llama condensación de cromosomas. Dijimos que la condensación era esa organización que adquiría la información genética cuando se superenrollaba alrededor de las proteínas histonas. Entonces, lo que previamente era información genética difusa, como en toda la interfaz en donde uno no es capaz de diferenciar cromosomas, desde la profase va a poder identificar con las técnicas adecuadas cromosomas dentro de esa célula. Por otro lado, el citoesqueleto
que es lo que le da cierta estructura y forma a la célula, va a desarticularse o desarmarse. Quien se va a desarmar o desfragmentar también es la membrana nuclear. ¿Por qué? Porque todo lo que va a ocurrir durante el proceso de mitosis necesita de mucho espacio. Entonces, todas esas estructuras que son membranosas van a desarmarse de manera transitoria para que los cromosomas puedan moverse sin ningún problema. Otra cosa que va a ocurrir también es la formación del uso mitótico. ¿Qué es el uso mitótico? Sería una especialización del citoesqueleto para los procesos de división celular. ¿Cómo se forma? Los centríolos, que es una organela que las células eucariotas poseen, ya desde G1 se van a empezar a duplicar. Para el final de G2, o sea, cuando termina la preparación para la división celular, ya vamos a tener 2. Una vez que los centríolos están en polos opuestos, van a asociarse con proteínas del citoesqueleto. Así van a formar lo que se llama centrosoma. Los centrosomas son un centro organizador de microtúbulos, o sea, de los haces o las proteínas que se vinculan con los cromosomas en una parte particular de estos cromosomas que se llama cinetocoro, y van a ser capaces, al estar asociados con los cromosomas, de poder moverlos a lo largo del citoplasma. Si prestamos atención a los cromosomas se ven como si fueran con 2 patitas, en realidad se llaman cromátides. ¿Por qué se ven 2 cromátides por cromosoma? Porque durante la fase S, dijimos, duplicamos la información genética, y es como si estuvieran asociados para que al momento de la división celular a cada célula hija le corresponda información completa. Entonces, una vez que el uso mitótico que armamos durante la profase alinea en plano ecuatorial, o sea, en plano medio de la célula, a todos los cromosomas, en ese momento hablamos de metafase, que es un momento crítico para la división celular. ¿Por qué? Porque la fase que continúa, que es la anafase, trata de la separación de esas cromátides hermanas, porque por tracción, o sea, el uso mitótico tira de esos cinetocoros de los cromosomas y separa las copias de la información genética. ¿Para qué? Para que cada centrosoma, al retraer los cromosomas que separó, tengan un conjunto completo de la información genética que cada célula va a necesitar. La siguiente fase, que es la telofase, ¿de qué se trata? Esos cromosomas ya se encuentran en polos opuestos. Entonces, el uso mitótico, que ya no es necesario, se desarma. Se vuelve a establecer la envoltura nuclear para cada núcleo que se acaba de formar y se descondensan los cromosomas. Lo que resta para la división celular es la división del citoplasma, y esa etapa se llama citocinesis. ¿Qué ocurre en la citocinesis? Hay un anillo de contracción en la parte media de las células que lo que va a hacer es irse cerrando hasta que las membranas celulares se dividan. Y ahí vamos a encontrar 2 células hijas idénticas. Nos centramos mucho en lo que tiene que ver con la información genética. Durante la citocinesis, las organelas y estructuras se suelen subdividir. Son muy abundantes en la célula eucariota y están distribuidas aproximadamente en cantidades iguales. Eso incluye el retículo endoplasmático, que es llamativo, pero la excepción que podemos encontrar es con el aparato de Golgi. El aparato de Golgi, que se desensambló durante la profase, se divide con el uso mitótico, y así cada célula hija recibe parte del aparato de Golgi para su ciclo de vida.